Bueno, continuamos en el capítulo número 13 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. Estamos en la temporada 1 de este curso de programación. En este capítulo vamos a estudiar las relaciones de las tangentes y cómo podemos resolver problemas con unos datos. Veamos el siguiente documento. Este documento que yo escribí muestra pues como la utilidad de las relaciones de las tangentes. Aquí se muestra por ejemplo un edificio al cual le quiero calcular la altura, pero solamente tengo estos tres datos: el ángulo alfa, el ángulo beta y la distancia d. El lado x y la altura y son desconocidos. Parece un poco extraño poderlo calcular, pero se puede hacer. Entonces miramos. Tangente del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, y sobre x. Y tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el lado adyacente, que sería distancia d más x. De aquí observamos que la altura y es la misma para las dos relaciones. Por lo tanto, podemos despejar la y en ambas ecuaciones. En la primera tenemos que y es igual a tangente de beta por x, o x por tangente de beta. Y en la segunda que y es igual a d más x por tangente de alfa. Entonces los valores de y son iguales y por lo tanto x por tangente de beta es igual a d más x por tangente de alfa. Aquí sabemos que conocemos a alfa, a beta y a la distancia. Por lo tanto, la única incógnita o variable aquí es la x. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la propiedad distributiva con respecto a la suma en el lado derecho, y tenemos que x por tangente de beta es igual a d por tangente de alfa más x por tangente de alfa, lo que nos permite agrupar las x al lado izquierdo y aplicar un factor común, de tal forma que x factor común de tangente de beta menos tangente de alfa es igual a d por tangente de alfa, lo que nos permite luego dividir en ambos lados por esta diferencia, dejando como resultado que la x es d por tangente de alfa sobre tangente de beta menos tangente de alfa. Inicialmente habíamos encontrado esta relación, que y es igual a x por tangente de beta, y como aquí ya conocemos la x, reemplazamos la x por esta fórmula. Entonces tenemos que y es igual a d por tangente de alfa por tangente de beta en cociente con tangente de beta menos tangente de alfa. Esta fórmula y esta es la que nos va a servir para realizar la programación de lo siguiente. En el tab sheet 6 vamos a poner en el caption relaciones de la tangente. Y lo mismo acá, editar elementos, nuevo elemento, relaciones de la tangente. Le damos aquí en aplicar y cerramos acá. Vamos a ver qué nos puede servir por acá para ingresar los datos. Vamos un poco más atrás. Puntos en el plano. Puede ser este de acá, por haciéndole algún cambio. Entonces voy a darle control C, voy acá al siguiente y pego. Este botón no lo necesito. Aquí lo que voy a escribir es ingrese el ángulo alfa, y esta caja de texto la vamos a llamar ed alfa. Lo que voy a hacer ahora es copiar, pegar. Este va a ser el ángulo beta y la caja la vamos a llamar ed beta. Ahora copiamos y pegamos y vamos a decirle que la distancia, ingrese la distancia entre las mediciones angulares, y esta caja la vamos a llamar ed dist, así. Acá hay un ejemplo y los valores son alfa 33.69. entonces aquí vamos a poner ese valor por defecto en el texto, 33,69, debe ser con una coma. En el beta 37.57, 37,57, y la distancia es de 2, donde d es igual a 2.
distancia 2. Con eso vamos a copiarnos por aquí esta consola, control C, inclusive con este panel de acá, este y este, control C para que me dé el botón. Lo pego y a esta consola la vamos a llamar mlog tangente. Y este botón lo vamos a llamar calc rel tangente. Ahora en los eventos borramos este, presionamos enter y le vamos a escribir calcular relaciones tangente. Como este ejercicio lo estoy repitiendo y repitiendo con el fin de que ustedes aprendan cómo crear las variables, entonces se vuelvan muy diestros en esto. Necesitamos alfa, necesitamos beta, necesitamos distancia o d, voy a llamarlo dis, x y y de tipo real. Estos son reales porque acá ya vemos que tienen 33,69. Obtenemos los datos, entonces alfa es igual a str to float de e de alfa punto text. Copio esta línea otras dos veces, control D, y aquí entonces tendríamos a beta y a la distancia. Acá entonces tendríamos beta y acá distancia. Y aplicamos las fórmulas. X es igual, hay un cociente, entonces debo hacer esto respetando la jerarquía de operaciones. Aquí me están mostrando que X es d por tangente de alfa, o sea d distancia por tangente de alfa. Hay que mirar si las tangentes aquí se calculan es en radianes o en grados. Yo creo que es en radianes, entonces tendría que convertirlos. Yo puedo aquí convertir a radianes. Puedo utilizar la misma variable para actualizarla, es decir que si quiero convertir grados a radianes, lo que tengo que hacer es multiplicar el ángulo por pi y dividirlo entre 180, y beta es igual a beta por pi y dividirlo entre 180. Ahí ya no tengo problema con esto. Y la otra parte de la fórmula es tangente de beta menos tangente de alfa. Control D y sí. Ahí ya calculé el X y el Y. Se calcula, inclusive acá hay unos resultados. Se calcula así. X, como ya calculé X, entonces simplemente X por tangente de beta. Y a mostrar resultados, entonces sería mlog tangentes punto lines punto add, pongámosle un enter, copio la línea, pongámosle aquí resultados del cálculo, entonces necesitamos el alfa, beta, distancia, x y y. Ponle aquí que sí. Entonces alfa igual B, no voy a hacer solo uno porque lo otro sí no cambiarle datos, eso debemos aprenderlo en programación, más float to string alfa, control D y sí. Copio esta línea, entonces sería para beta, para distancia, para x y para y, control D y sí, que me organiza el código. Aquí iríamos con beta, distancia, x y y. Tendríamos y, x, distancia y beta. Y con eso tenemos ya el cálculo resuelto. Ya estamos aquí, le vamos a dar calcular. Vamos a ver qué nos dice. Aquí nos convirtió los ángulos a radianes y nos dice que x es 12.99. Aquí tenemos x 12.99 y y 9.99. Entonces, según este libro que tenemos acá, este documento, el caso es correcto. Con esto hemos resuelto entonces ya el sexto problema de los problemas que tenía propuesto. Sin embargo, hay dos que
eliminé porque no, solamente nos quedan 10 problemas, no, 9 problemas, inclusive el que esta numeración está mal aquí, 6, 7, 8 y 9. De pronto me resultan otros problemas para plantear los 12 que tenía propuestos. Hemos hecho hasta acá. El siguiente es sistemas de ecuaciones de 2×2. Nos vemos en el siguiente video.